Bienvenidos a este espacio donde la palabra de Dios transforma vidas. Oramos que este mensaje sea de edificación para tu corazón, que fortalezca tu fe y te acerque más a la presencia del Señor. Si este contenido bendice tu vida, no te lo guardes, te animamos a compartirlo con otros. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros mensajes. También queremos invitarte a que nos visites en nuestras instalaciones físicas, ubicadas en el 2911 Edmonton Trail Northeast, Calgary, Alberta, donde será un privilegio recibirte y crecer juntos en la fe. Dios tiene algo para ti hoy, así que no te desconectes. Bendiciones. Muy buenas tardes, muy buenas noches, ¿cómo están? Se los ve bien, se los ve bien. Es una bendición estar en la casa del Señor, amén. Amén. Estamos un poco distraídos, ya salen los niños. La verdad que estamos contentos porque el Señor nos está regalando un lindo clima. Sabroso, calorcito. La verdad que yo disfruto el calor, no sé ustedes, pero yo lo disfruto. Cierra tus ojos por un momento, iglesia. Señor, te damos gracias en esta hora, gracias por esta oportunidad que tú nos das una vez más de estar en tu casa. Señor, oramos para que en esta noche tú hables a nuestros corazones, Señor, que tú puedas seguir, Señor, guiándonos en este tiempo. Dejamos a un lado toda distracción, todo aquello que no te pertenezca a ti, Señor, y declaramos que tú, Señor, eres quien habla a nuestros corazones. Someto mi voz a la tuya, Señor, y declaro que solamente tu voz sea escuchada en esta hora, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que tú me guíes. Cada palabra que salga de mi boca sea una palabra que venga de tu corazón y que pueda, Señor, desafiarnos, que pueda, Señor, prepararnos para lo que tú quieres hacer en medio nuestro, Señor. Te damos gracias en fe de que tú vas a hablar a nuestros corazones. Amén y amén. ¿Cómo se preparan para mañana? ¿Los que se van a bautizar están preparados o no? Amén. Disculpen que llegué un poquito atrasado, pero tuve problemas mecánicos con mi vehículo. Normalmente uso para venir. Así que hay que orar a ver qué el Señor quiere ahí con ese auto. Quiero que abras tu Biblia en Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, este pasaje tan conocido, versículos 1 al versículo 9. Yo quisiera compartir un poquito ahí acerca de unas cosas que el Señor ha estado poniendo a mi corazón en esta semana. Josué capítulo 1, versículo 1 al versículo 9, dice la palabra del Señor ahí. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los heteos hasta la gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra en la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Palabra del Señor. Normalmente cuando compartimos este pasaje hablamos un poquito de confiar en el Señor, de esforzarnos, de ser valientes, pero hay algo que el Señor ha estado hablando a mi corazón acerca de este pasaje y es lo que yo quisiera compartir con ustedes. Y se trata más de dirección, de hacia dónde vamos, hacia dónde el Señor nos está guiando o hacia dónde el Señor quiere que nosotros andemos y caminemos. Y una de las cosas que el Señor me hizo pensar y me hizo meditar durante estos días y a través de este pasaje es de los cambios. Yo no sé si a ti te ayudan o te desaniman los cambios, pero a veces los cambios nos superan. Aunque son buenos para nuestro crecimiento, tanto personal como espiritual, los cambios a veces nos superan. A los que son papás recientemente, bueno, los que yo somos papás, son cambios. Cambios que te sacan un poco de la comodidad, levantarte a las 3 de la mañana y pregúntenle ahí a la hermana Ann y a su esposo. Levantarte a las 3 de la mañana porque tu bebé tiene hambre o porque no quiere dormir o porque se siente incómodo. Son cambios que nos mueven un poquito si nos sacuden, pero son cambios para bien. Y así podemos hablar de muchas cosas, de muchos cambios. Y eso es lo que el Señor ha puesto en mi corazón de hablar con ustedes. Cambios. Hay dos tipos de personas en la iglesia, de lo que yo normalmente he podido percibir. Yo he trabajado con la iglesia durante muchos años. Hemos ido y estado con iglesias por 1 o 2 semanas trabajando con ellos dentro de la iglesia, internamente, con el día a día, percibiendo lo que se mueve, percibiendo lo que pasa, percibiendo todas esas cosas que espiritualmente pueden afectar al cuerpo de Cristo. Hemos caminado con la iglesia así durante años. Y yo me he podido percatar que existen dos tipos de personas en la iglesia. Hay personas que aman el propósito de Dios y con esto volcan su corazón y sirven al Señor en cada área, en cada parte que ven necesidad. Ellos, como aman el propósito de Dios, se volcan para dar su vida por el Señor y al servicio del Señor. Pero hay otras personas, otro tipo de personas que aman más que todo, más que el propósito de Dios, aman el ocupar un puesto dentro de la iglesia, un liderazgo, una función específica, y esa situación la aman, porque aman el poder, porque aman la posición, porque aman el estándar. Eso pasa. Y mientras ambas de estas cosas coinciden, parece que todo está bien, parece que está todo funcionando, parece que todo marcha a la perfección. Pero cuando Dios empieza a mover las piezas, cuando Dios cambia responsabilidades, cuando Dios empieza a levantar a otros, cuando se cierran esas temporadas, esos tiempos de Dios, entonces se revela lo que realmente hay en el corazón del hombre. El cambio es como el fuego. No que crea el carácter a veces, sino que revela el carácter de la persona. ¿Por qué? Porque estuvo acostumbrada a cierta responsabilidad, a cierto liderazgo, pero cuando viene el cambio, cuando Dios quiere levantar a otros, cuando Dios empieza a ver otra persona que puede resurgir, entonces empiezan los celos, entonces empieza, no, este es mi ministerio, esto es lo mío, y nos aferramos a eso. Entonces los cambios, cuando el Señor empieza a cerrar temporadas, cuando Dios empieza a cerrar tiempos, cuando Dios empieza a cerrar etapas, es cuando más el corazón del hombre es tratado. Y se empieza a revelar lo que realmente hay en el corazón de cada uno. Cuando Dios cambia la dirección de una iglesia, no solamente mueve ministerios, también expone motivaciones, expone el orgullo, expone temores, expone esto a lo que nosotros nos aferramos tanto creyendo que ahí es el todo. Por eso las transiciones
Las transiciones en la vida personal, pero también en la vida espiritual, son uno de los momentos más trascendentes para la iglesia del Señor. Son uno de los momentos más espirituales que una iglesia pueda vivir. Las transiciones. Hay una realidad que todos compartimos, aunque pocos disfrutamos. La vida, nuestra vida, está llena de cambios, absolutamente llenas de cambios. Desde el momento en que nacemos, todo cambia. Cambian nuestras etapas, nuestras responsabilidades cambian, nuestras relaciones cambian, nuestros sueños cambian. E incluso nuestra manera de entender la vida cambia. Lo único constante en este mundo es que nada permanece igual. Hay transiciones, hay cambios, hay etapas en nuestra vida personal y también en nuestra vida espiritual. Sin embargo, aunque el cambio es inevitable en nuestras vidas, es inevitable en nuestra manera de caminar, nuestra reacción natural suele ser resistir a esos cambios. Nos aferramos a aquello a lo que ya nosotros conocemos, nos aferramos a las cosas que nos dan seguridad, estamos tan familiarizados con nuestras responsabilidades que tenemos miedo de perder el control. Porque normalmente lo que a nosotros ya nos familiarizamos nos hace sentir que tenemos el control. Mientras que las cosas nuevas nos confrontan porque es una incertidumbre a veces las cosas nuevas, los cambios. Cuando entramos a una nueva etapa produce incertidumbre. ¿Será que esto funcionaría? ¿Será que estos cambios van a ser de bien para mí? ¿Será? Incertidumbre. Desde el punto de vista de la psicología, estuve investigando un poquito. Se sabe que las personas construyen hábitos, rutinas, incluso identidades, alrededor de todo aquello que nosotros ya hemos hecho repetidamente. Ya tenemos una rutina, ya sabemos cómo hacerlo, cómo lo manejamos, ya estamos cómodos, estamos seguros dentro de ese ámbito. Pero cuando estas rutinas se alteran, el cerebro lo interpreta como una pérdida de estabilidad, una pérdida de seguridad. ¿Por qué? Porque te está llevando los cambios de etapa, te están llevando a hacer cosas diferentes, cosas que te están moviendo de la comodidad. Por eso incluso cuando un cambio es para bien, muchas veces la primera reacción no es el entusiasmo, sino que es el temor, la ansiedad, incluso la resistencia. Y esto no ocurre solamente en nuestra vida diaria o en el mundo, esto también ocurre en la iglesia. A veces Dios cambia un liderazgo, otras veces cambia la visión, otras veces cambia la estrategia, a veces se cambian las responsabilidades o la forma en la que se hacen ciertas cosas. Y aunque el propósito de Dios sigue siendo el mismo, esos cambios pueden producir preguntas de inseguridad, incluso pueden producir conflictos, incluso pueden traer inconformidad en la gente. Pero aquí hay una gran verdad. El cambio o los cambios no crean lo que hay en nuestro corazón. El cambio revela lo que hay en nuestro corazón. Cuando todo pertenece o permanece igual, es fácil decir y confiamos en Dios, seguimos para adelante. Pero cuando Dios empieza a mover piezas, cuando empieza a mover etapas, aquello que nos daba seguridad, descubrimos que donde estaba realmente mi confianza eran las cosas donde me hacían sentir cómodos y tranquilos.
Pero la Biblia, iglesia, está lleno de cambios dirigidos por Dios. Abraham tuvo que dejar su tierra y su parentela. Josué pasó del favor a la esclavitud y luego ser gobernante. Israel salió de Egipto para atravesar un desierto por años antes de entrar a la tierra de Canaán. Los discípulos dejaron sus redes para seguir a Cristo. Cambios, etapas. La iglesia primitiva tuvo que abandonar la comodidad de Jerusalén para llevar el evangelio hasta los confines de la tierra. Cambios. En cada uno de esos momentos, Dios no estaba improvisando. Él estaba guiando a su pueblo hacia el cumplimiento de sus propósitos. Y cuando Dios a la iglesia mueve hacia el cumplimiento de su propósito, van a haber cambios. Van a haber momentos donde etapas van a pasar. Por eso, la pregunta no es si los cambios llegarán. La pregunta es, ¿cómo responderemos cuando Dios decida cambiar de dirección? ¿Cómo responderemos cuando Dios diga, tu tiempo terminó, es tiempo del relevo? ¿Cómo responderemos cuando Dios nos diga, tienes que darle lugar a otro porque quiero levantar a otro? Esa es la gran incógnita. Esa es la gran pregunta. Dios cambia las temporadas. Pero a veces el hombre quiere tener o quiere estar perpetuamente en sus propias temporadas. La palabra de Dios a Josué fue: mi siervo Moisés ha muerto. Imagínate el impacto. Durante 40 años Moisés lideró al pueblo. Israel conocía solamente a esa figura de liderazgo. Moisés representaba para ellos estabilidad, representaba seguridad, representaba tradición, historia. Y ahora dice Dios, el tiempo de Moisés se ha terminado. Dios siempre está en los cambios. Dios siempre está cuando empieza una nueva temporada. Y esta no es la excepción. Era una nueva temporada para el pueblo y Josué era el llamado a sustituir a este gran líder llamado Moisés. Y Dios le habla de responsabilidad. Muchas veces queremos que Dios bendiga la temporada que nosotros queremos conservar. Pero Él ya está trabajando. Él ya está construyendo cuál es la siguiente temporada, cuál es el siguiente tiempo al que tú y yo como iglesia debemos entrar. Y es ahí donde yo tengo que decir, Señor, estoy abierto a esta nueva etapa que tú quieres traer. Estoy abierto a este nuevo tiempo que tú quieres traer para mi vida, para mi familia, para el llamado que tú me has dado, porque yo te sigo amando a pesar de todo. En el tiempo pasado, en el tiempo que vendrá, en las etapas que vendrán, yo te seguiré sirviendo, Señor. Y ese es el corazón que Dios está buscando en este tiempo. Porque, iglesia, cambios vienen. Hay personas que pueden amar estar al frente y estar liderando y estar dirigiendo. Hasta que otro viene y el Señor levanta, incluso lo hace mejor que el que estaba anteriormente. Son tiempos, son etapas. Porque todo tiene que ver con el Señor. Yo estoy con esta visión que ya pronto queremos empezar las clases de hermenéutica, de homilética, porque quiero que el Señor levante predicadores aún mejores que yo.
Y yo no soy tan excelente predicador, pero yo quiero que Dios levante mejores que yo. Y yo sé que están aquí y que el Señor va a levantar. Porque queremos relevos. Queremos relevos. Porque nosotros podemos decir amamos a la iglesia, pero en realidad lo que amamos es la posición. Amamos no solamente la ocupación que tenemos. Y cuando esa posición suele desaparecer o soy relevado, también desaparece la misma persona. Esto lo he visto mucho. Cuando le han dicho a una persona, es tiempo que tú ya des el paso al costado, el Señor quiere levantar a otro, así mismo se desapareció la persona y no volvió más a la iglesia. Porque su mirada estaba puesta en mostrarse a sí mismo, en el yo. Entonces, cuando Dios le quiere levantar a otros y llama un cambio, y cuando Dios llama un relevo, esa persona le costó el cambio, le costó aceptar que el tiempo de Dios va más allá de lo que yo pueda querer y desear. Y cuando tenemos esta actitud, esto revela que el centro de nuestra vida nunca fue Cristo. Fue el reconocimiento. Fue el estatus. Y la reacción al cambio revela dónde está mi identidad con el Señor. La reacción al cambio revela dónde está mi corazón. Y nos podemos preguntar, ¿quién soy yo o qué haré yo cuando ya no tenga el ministerio que tengo ahora? ¿Quién soy cuando ya no dirijo más y yo no estaré al frente? ¿Quién soy cuando otro ocupe mi lugar? Porque es el tiempo del relevo, es el tiempo de cambios, es el tiempo que Dios quiere levantar a otros. Si la respuesta nuestra cambia, entonces nuestra identidad estaba mal ubicada. Porque déjame decirte que nuestra identidad nunca es ni será el líder de la alabanza, el anciano, siervo del Señor, el diácono, el pastor, el maestro, el que coordina. Esa no es nuestra identidad. Nuestra identidad siempre fue y siempre será hijos de Dios. Cuando confundimos identidad con función, entonces se suele perder la función. Se siente como que nosotros perdimos el valor porque fuimos separados por un tiempo y dándole lugar a otro para que crezca. Nos sentimos que hemos perdido valor, que hemos perdido, pero nosotros no perdemos. Si mañana el Señor quiere levantar a otro pastor y yo me tengo que hacer a un costado, no es pérdida para mí. Tengo que entender que es un tiempo donde el Señor está relevando a otros. Es un tiempo donde el Señor ya capaz cumplió una etapa y quiere cumplir otra etapa con otro liderazgo. Pero mi identidad sigue siendo que yo soy hijo de Dios. Y cuando confundimos esa identidad y sentimos que perdimos valor, eso explica por qué algunos reaccionan con enojo y amargura porque fueron reemplazados. O porque su etapa terminó y es tiempo de darle lugar a otro. Jesús es el contraste perfecto. En Juan capítulo 13, versículo 3 al versículo 5, dice la palabra del Señor: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Jesús sabía quién era.
Y precisamente porque él sabía quién era, entonces él pudo lavar los pies de sus discípulos. Él no se aferró a su cargo como hijo de Dios. Él no se aferró a eso. Porque el que sabe quién es en el Señor puede servirle a Él incluso en el anonimato, incluso donde nadie lo ve. Nosotros tenemos un hermoso grupo de oración, nadie las ve. Ahí en el anonimato ni sabemos quiénes son los que oran. Pero esa gente ha entendido que su valor está por ser hijos de Dios. Y esto me encanta decirlo en muchas iglesias porque el ministerio de oración nadie lo ve. No es tan vistoso, pero es tan poderoso. El orgullo espiritual también existe. El orgullo en la iglesia rara vez dice quiero servir en cualquier área. Este se disfraza. Dice, nadie lo hace como yo. No hay nadie como yo. Y canto. No hay nadie como yo. Precioso y glorioso. Tan bello, tan hermoso. No hay nadie como yo. Así estamos. Cuando ese orgullo empieza a carcomer al cristiano y al líder y al que está tomando una posición dentro de la iglesia. Cuando existe el orgullo, el yo está al frente. El yo está al frente. Soy yo, es por mi experiencia, es por lo que yo conozco. Nadie lo puede hacer como yo lo hago. El yo. Y Saúl es un ejemplo extraordinario de esto. Cuando Samuel le dice que Dios iba a levantar a otro como rey, Saúl no llora por haber ofendido a Dios, llora porque le estaban quitando el reinado, le estaban quitando ese lugar donde él se sentía cómodo, seguro, confiado. Su preocupación mayor era el conservar la corona. En Samuel 15, en primera de Samuel 15, versículo 30 dice ahí, y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos y de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Esto le está diciendo Saúl a Samuel después de que Samuel le dijera que Dios se había conseguido a otra persona. Saúl no dice primero, Samuel, ayúdame a restaurar mi relación con Dios. Yo sé que fallé, desobedecí. No, le está diciendo, necesito que me honres delante del pueblo. Su mayor preocupación no era la pérdida de comunión con Dios, sino la pérdida de ese reconocimiento delante de la gente. Su corazón estaba puesto en el yo. Saúl quería mantener la apariencia de que todo estaba bien. Para el pueblo, Samuel era el profeta de Dios. Y el liderazgo de Samuel era tan fuerte que si Samuel estaba presente en el momento que Saúl traía adoración a Dios, entonces era la evidencia de que Dios aprobaba esa adoración. Y Samuel le dice a Saúl, yo no voy a subir contigo para que tú adores. Entonces entró en pánico Saúl, ¿cómo no vas a venir conmigo? Entonces la gente va a decir que tú no estás conmigo, que tú no me amas, que tú no me quieres ver como rey ya. Entonces Saúl le ruega a Samuel, por favor, ven conmigo, sube conmigo para que yo adore. Porque ¿qué dirá la gente? Hónrame delante de la gente.
Su corazón estaba tan enfocado en el yo. Hay una diferencia grandísima entre servir al reino de Dios y servir a mi propio reino, que es mi propio yo. Hay una diferencia abismal. Los ministerios no nos pertenecen a nosotros. Uno de los errores más peligrosos dentro de una iglesia es creer que un ministerio tiene dueño y que decimos, mi grupo, mi ministerio, mi célula, mis jóvenes, mi alabanza, mi departamento de tal servicio. Pero la Biblia dice, la iglesia es de Cristo, el ministerio es de Cristo, los dones son de Cristo, las personas son de Cristo, nuestras responsabilidades son de Cristo. Nosotros lo único que somos es administradores durante un tiempo determinado, el tiempo que Dios decida. Y cuando olvidamos eso, entonces comenzamos a defender el ministerio como si fuera de mi propiedad privada. Y cuando ocupa una persona diferente ese lugar, entonces nos sentimos como que nos quitaron algo, nos arrebataron algo. Pero déjame decirte que todos esos ministerios y todas estas cosas que he nombrado son del Señor. Nunca han sido nuestras. El reino de Dios necesita relevos. Hay una carrera llamada relevos. Y el peor corredor no es el que corre más lento, sino que el peor es el que entrega el bastón de una manera errada. A veces cuando están en el relevo, ¿viste? ¿Saben de qué estoy hablando, no? Van con el bastón, hay un corredor que está esperando ahí para recibir ese relevo, ese bastón. Y a muchos de los que llevan el bastón se les cae en el camino, se les cae en el momento que entregan ese bastón. Muchos líderes comienzan bien la carrera, pero terminan reteniendo lo que Dios quería que ellos multipliquen, lo que Dios quería que ellos puedan entregar a otros para que los otros crezcan también. La grandeza de un líder no se mide por cuánto tiempo permanece en la plataforma, sino por cuántos líderes han dejado preparados para que en el momento que ese líder ya no esté, haya el relevo. Haya gente ya preparada para asumir la responsabilidad de compartir un mensaje, de dirigir la alabanza, de ministrar de una u otra forma. David preparó a Salomón, Moisés preparó a Josué, Pablo preparó a Timoteo, Elías preparó a un Eliseo, tremendo hombre de Dios. Juan el Bautista preparó el camino para Jesús, que incluso dijo Juan el Bautista, es necesario que Él crezca para que yo disminuya. Estos versículos o este versículo resume el corazón de un verdadero siervo de Dios. Prepara a otros, prepara el camino, entrega el bastón. Pero la gran pregunta es ¿por qué algunos abandonan una iglesia cuando son reemplazados? Muchas veces no siempre el dinero es un ídolo, sino que también son el reconocimiento. El reconocimiento puede ser un ídolo. La influencia, el aplauso puede ser un ídolo. El sentirse indispensable puede ser un ídolo. La necesidad de controlar, de tener el control puede ser un ídolo. La aprobación puede ser un ídolo.
Y cuando todas estas cosas se nos son quitadas, son removidas, la reacción suele ser fuerte en la persona. Y la pregunta no es ¿por qué se fue? La pregunta más profunda es ¿qué perdió realmente? ¿Perdió a Cristo? ¿Por qué se fue? ¿Por qué le dolió tanto? ¿Perdió acaso a Jesús en su corazón? No. Perdió una posición, un rol nada más. No perdió a Cristo. Iglesia, yo estoy compartiendo esto porque yo creo que el Señor va a traer cambios. Y tenemos que estar preparados para los cambios. Amén, iglesia. El verdadero servidor sigue sirviendo aunque cambie su lugar. Jesús nunca dejó de servir. Fuera predicando, sacando demonios, caminando por aquí, por allá, enseñando en las partes elevadas, sentado con los niños cuando se le acercaban, lavando los pies, ya sea muriendo en una cruz. Porque el servicio no depende de la posición, depende del corazón. Depende del corazón. Pablo pasó de plantar iglesias a escribir cartas desde una prisión. Siguió sirviendo. José pasó del palacio a la cárcel y siguió siendo fiel. David pasó de ser ungido a esconderse en una cueva porque lo querían matar. Y siguió siendo fiel, siguió adorando. El verdadero siervo nunca necesita una plataforma para seguir siendo siervo. Sigue siendo siervo a pesar de que el lugar cambie. En conclusión, iglesia, tal vez haya un cambio de liderazgo. Tal vez haya un cambio de estructura. Tal vez vaya a haber un cambio de estrategia. Tal vez van a haber muchos cambios. Pero la verdadera pregunta no es qué está cambiando Dios o qué va a cambiar Dios. La verdadera pregunta es ¿qué está revelando Dios a mi corazón con estos cambios? Las transiciones no solo muestran hacia dónde va una iglesia, también muestra de quién está siguiendo a Cristo y no a los hombres. Si Dios nos pide, o te pide, o me pide a mí entregar una responsabilidad, entrégala con gozo, con alegría. Si te pide tomar una nueva responsabilidad, recíbela con humildad, con gozo. Si te pide servir donde nadie te ve, hazlo con excelencia, porque es para Él. Y si permite que otro haga lo que antes hacía tú, bendícelo, ayúdale a crecer, ayúdale a que sea mejor que tú. Porque el reino de Dios, en el reino de Dios no competimos por un lugar. Servimos a un rey, servimos a un Dios. Y nuestra meta no es conservar un cargo, sino ser hallados fieles al Señor. La iglesia no necesita personas que defiendan su posición. Necesita discípulos que amen tanto a Cristo y que estén dispuestos a disminuir para que el otro sea levantado. Los cambios forman parte del obrar de Dios. A lo largo de la Biblia podemos ver que cuando Dios cambia una temporada, nunca lo hace simplemente porque las cosas sean diferentes, sino para cumplir el propósito mayor que tiene Él para nosotros.
Por eso nuestro anhelo no debe ser el cambio por el cambio mismo, sino que los cambios de liderazgo, de estructura o de ministerios no transforman una iglesia por sí solos. Lo que verdaderamente transforma una iglesia es que esos cambios den lugar a un nuevo mover del Espíritu Santo, a un nuevo tiempo, a carne fresca, visión fresca. ¿Están aquí? Amén. Iglesia, mi oración es que Dios use cada transición para renovar nuestra pasión por Él. Que fortalezca nuestra unidad. Que el Señor despierte nuevos obreros y llevarnos a una mayor dependencia de su presencia. Que no solamente cambie nuestra forma de hacer las cosas, sino que Dios transforme cada día nuestros corazones. Amén. Ponte de pies, por favor. Te voy a pedir un gran favor. Que esta palabra la medites durante los próximos días y que profundices en los próximos días acerca de esta palabra. Que cuando el hermano Carlito nos envíe el link de la prédica, la vuelvas a escuchar. Porque quiero que estés en este espíritu de los cambios que Dios quiere traer en medio nuestro. Y yo quiero que tú seas parte de estos cambios, que tengas voz en estos cambios. Amén. Confiamos en el Señor. Amén. Levanta tus manos al cielo. Dile, Señor, yo confío en ti. Confío en tu palabra. Confío en tu verdad, Señor. Confío que tú tienes, Señor, la última palabra. Confío de que tú quieres levantar. Y dile, Señor, yo quiero ser parte. Yo quiero ser parte de ese cambio. Yo quiero ser el relevo. Dile, Señor, yo quiero ser esa persona que tú quieres usar para traer lo nuevo. Dile al Señor. Oh, Señor, te adoramos, te bendecimos, te damos gloria a ti. A veces los cambios nos incomodan, Señor, pero los cambios son para bien, Señor, porque tú quieres traer algo fresco, algo nuevo, Señor, para nuestras vidas, porque tú quieres desafiarnos a cosas mayores, porque tú quieres usarnos para extender tu reino, porque no quieres que solamente estemos ahí esperando que alguien nos dé, sino que nos quieres usar para cosas mayores. Abrimos nuestro corazón a ti, Señor. Oh, gracias, Señor. Bendito sea tu nombre para siempre. Te damos toda la gloria, toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, iglesia.